Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Hernán Mentasti, el profe Menta para algunos, y este espacio es Religiosamente Incorrectos. Bueno, hoy vamos a continuar con la serie de Dios es libertario, ¿sí? Y hoy vamos a ver puntualmente dónde es libertario Dios en la historia de Noé. Todos seguramente alguna vez escucharon de la historia de Noé, la historia de este profeta loco que anunciaba el fin del mundo y que nadie le creía y construyó un arca en la cual Dios después le trajo una pareja de cada animal y a raíz de eso la humanidad se salvó y empezó de nuevo, digamos, ¿no? O sea, la humanidad estaba pervertida y Noé, por obedecer a Dios, permitió que Dios salvara la humanidad, ¿sí? Lo que no te cuentan, en la historia habitualmente es que Noé fue un predicador de la justicia, ¿sí? Y esto lo reconoce el apóstol Pablo en sus escritos, y el apóstol Pedro también dice que fue el hombre más justo de su generación. Eso lo podemos ver en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 5, para quienes quieran chequearlo. Pero este, esta justicia es no por las cosas que hizo, sino porque le creyó a Dios. Y también esto lo convirtió en un precedente a la salvación por fe, aún antes de que Abraham, que es quien es el patriarca considerado como el padre de la fe, en la tradición judeocristiana apareciera, ¿sí? Pero bueno, una vez finalizado el diluvio y habiendo descendido del arca, Dios realiza un pacto con Noé, el cual tiene dos partes. La que más conocemos es la del arco iris, ¿sí? En la cual Dios se obliga a no volver a arrasar el planeta con un juicio. Este, y otra parte del pacto en la cual obliga a los hombres a seguir determinados principios para organizar una nueva sociedad, ¿sí? Entonces podemos apreciar en este punto que Dios es libertario y Dios es un Dios que le gusta hacer contratos, ¿sí? O pactos. Entonces, acá estamos en presencia de un contrato en el cual se obligan entre sí dos partes. La parte que le corresponde al ser humano incluye determinados incisos o mandatos, que los vamos a ver a lo largo de este blog, de esta reflexión, y otra parte que eh, le corresponde a Dios. En la parte que le corresponde a los hombres, eso se aplicaba también a los descendientes de Noé, que en definitiva son de quienes desciende la humanidad actual. ¿Sí? Ahí acá te tiro la primera bomba. No todos, la humanidad de hoy no desciende específicamente de Adán y Eva. ¿Sí? Aunque si bien Noé y su familia eran descendientes de Adán y Eva, pero la sociedad hoy desciende en realidad del pacto de Noé. Perdón. El propósito de este pacto era el establecimiento de una nueva sociedad en la cual hubiera un orden y donde la maldad estuviera contenida, que es lo que no había pasado desde que Adán y Eva pecaron y desde que Caín asesinó al hermano, ¿sí? Miren, un pastor galés del siglo XVII llamado Matthew Henry dijo: tenemos aquí lo que podríamos llamar la Magna Carta o la gran constitución de este nuevo reino de la naturaleza que iba a ser regido ahora, una vez que la anterior creación había sido abolida y decomisada. ¿Sí? Esto fue un nuevo comienzo para la humanidad, a través del pacto que Dios hizo con Noé. Entonces, ¿cuáles son los mandatos más significativos? Bueno, el punto número uno es el establecimiento de la justicia y el valor de la vida. Por eso seguimos diciendo que Dios es libertario. El propósito fundamental de estas condiciones es evitar el derramamiento de sangre y así respetar la vida del prójimo. ¿Sí? Después, este concepto fundamental posee el significado de que nuestra existencia no es para disponer a nuestro antojo de quitarnos la vida o tomar la vida de otros, sino que es para cumplir el propósito que Dios planeó para cada ser humano en este mundo. En consecuencia, Dios le pide a Noé que establezca un tipo de tribunal de justicia que esté ejercido por el ser humano cuando la sangre de un hombre es derramada por otro. Dado que toda persona es imagen y semejanza a Dios, esto no puede quedar sin castigo. Si en el escrito del idioma original hebreo,
¿sí? La palabra sangre que nosotros leemos en español cuando leemos este pacto entre Dios y Noé, en realidad esa palabra en el hebreo original está escrita en plural. Si nosotros lo tradujéramos al español, esa se traduciría literalmente como sangres. Cuando las sangres de un hombre sea derramada no puede quedar sin castigo. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos inferir en nuestra interpretación que cuando se asesina a un ser humano, en realidad, no solo se quita la vida de esa persona, sino que se corta la descendencia de todas las personas que podrían haber nacido a este mundo a través de ese ser humano. O sea, no solo se establece la necesidad de justicia, sino que se distingue también la importancia del valor de la vida a largo plazo de una manera existencial, o sea, más allá de la vida terrena de hoy, del aquí y del ahora. Entonces, por ejemplo, cuando una nación no tiene un sistema de justicia que castigue el homicidio, no está cumpliendo con su parte del pacto de Noé, y entonces lo que hace es traer maldición en forma indirecta a su sociedad. Y esto, queridos amigos, incluye el aborto. ¿Sí? Esto es muy importante también que lo sepamos. O sea, el valor de la vida en el pacto con Noé también se refleja en el valor a la vida de la vida de los animales. ¿Sí? Ahora, esto no quiere decir que tengamos que volvernos vegetarianos o veganos en la alimentación, porque antes del diluvio el hombre lo era, sino que se debe evitar la crueldad hacia los animales. Eh, Antes de continuar, ¿sí? Quiero hacer una llamadita al punto anterior respecto a la vida de las personas, ¿sí? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, dice en Génesis 4:10, se refiere a todas las vidas que podrían haber salido de la vida de Abel y su descendencia. ¿Mm? O sea, ese es un punto muy importante que no quería dejar pasarles. Eh, entonces, bueno, después de que sucedió el diluvio, los animales empezaron a temer al hombre y éste debió comenzar a alimentarse de ellos por todos los cambios que se habían producido desde la generación de Adán, que cayó en la desobediencia a Dios, y la generación de Noé. ¿Sí? Pero sin embargo, en el relato se establece que no se puede comer la carne de un animal mientras todavía se encuentre vivo, ya que esa acción cruel rebajaría nuestro comportamiento a la conducta de un animal salvaje. Guarda con esto, es muy importante, es algo que se pasa siempre por alto, pero que si leemos la historia en el libro del Génesis, luego del diluvio, vamos a encontrarlo. Segundo punto, eh, en el pacto de Dios con Noé se reafirma el valor de la familia. ¿Sí? Lo que habla Dios con Noé es que los descendientes de él deben evitar la inmoralidad sexual. ¿Sí? ¿Por qué? La primera bendición que Dios le dio a Noé y a su familia luego del diluvio fue nuevamente, tal como en el pacto de Adán y Eva, la multiplicación y crecimiento de la especie. El primer mandato de la humanidad que recibe, de la humanidad que se recibe en Génesis es fructificar y multiplicarse. ¿Sí? Y esto no solo sucede ante la unión del hombre con la mujer, sino que también alude a una vida sexual íntima ordenada. La falta de lealtad y compromiso entre la pareja atenta contra la familia, por eso es necesario permanecer y perseverar en el vínculo para la educación de los hijos y que la sociedad reciba los beneficios estipulados en este contrato que Dios hizo con Noé. Eh, digamos, si no se sigue la conducta natural, ¿sí? Manteniendo relaciones sexuales no naturales, se quebranta el contrato con Dios, negando indirectamente el nacimiento de personas nuevas en el mundo. ¿Sí? Ahora, esto quiero hacer un paréntesis para que después no me acusen de fóbico, como suele suceder habitualmente cuando uno habla de estos temas con cierto tinte conservador, que es que Dios no deja de amar a las personas que eligen estos caminos alternativos para intentar su felicidad emocional y sexual. Sin embargo, se muestra que este accionar erróneo lo que hace es eh, impedirles o no permitirles el alcanzar una plenitud de vida emocional y espiritual, ¿sí? Que solo se logra siguiendo los principios
de Dios. Se puede ser feliz con estos caminos de vida alternativos, pero nunca se va a alcanzar la plenitud total y el máximo potencial que Dios le otorgó al ser humano en la creación. Em, bueno, tercer punto. La institución de la propiedad privada también está en este pacto, en este contrato de Dios con Noé. Cuando finaliza el diluvio, Dios le concede terrenos de gran extensión a Noé junto a la bendición de la multiplicación de la población que hablábamos en el punto anterior. La expresión que vemos en Génesis 8, versículo 17, que es ir por la tierra y multiplicarse, implica una nueva institución de la propiedad privada que Dios ya le había dado a Adán. No nos olvidemos. Eh, ¿Y por qué? Porque nadie puede disfrutar en profundidad y usufructuar algo si aquello no le pertenece. ¿Sí? Este es el motivo por el cual quienes roban nunca van a estar satisfechos con lo que poseen y siempre van a querer más. ¿Sí? Aunque parezca que en su momento tienen una satisfacción momentánea, la realidad es que en el ámbito espiritual no disponen ni nunca van a disponer de la propiedad de lo robado. Entonces, nunca van a poder hallar la plenitud de uso y goce en su tenencia. Este es un principio espiritual importantísimo de por qué Dios defiende y promueve en la Biblia la propiedad privada. ¿Sí? Eh, Cuando una nación quebranta este principio, como por ejemplo las naciones socialistas o que eligen el socialismo como camino hacia el comunismo y la abolición final de la propiedad privada, lo que están haciendo es quebrantando el pacto de Dios con Noé. O sea, cuando un Estado u otro individuo le quita a otro lo que es suyo, está quebrantando este pacto de Dios con Noé y los hombres y el resto de la humanidad que desciende del pacto luego del diluvio. Bueno, y por último, otro principio que también está presente y que tiene que ver con el liberalismo es que eh, Dios permite en este nuevo pacto la innovación y el desarrollo, no solo en el mandato de crecer y multiplicarse, como vimos que le dio a Adán, ¿sí? Sino que, eh, esto es para darle un datito de color a esta reflexión y ir cerrándola, eh, la escritura dice que Lamec, el padre de Noé, lo llamó así porque este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos. Eso lo puedes leer en Génesis 5:29, lo cual es sinónimo de innovación. ¿Por qué? Porque Noé después del diluvio lo que hizo fue perfeccionar la agricultura que había sido creada por Caín y se dedicó a cultivar la vid. Sí, a tal punto que su descubrimiento lo llevó a terminar en embriaguez, en estado de embriaguez, al finalizar este relato de la época, de la épica, perdón, diluviana. Definitivamente Noé vemos que era un visionario, primero porque le creyó a Dios, ¿sí? Y porque no solo pudo ver hacia el futuro cuando aceptó dar continuidad a las especies y a su familia a través del arca, sino que también cuando creó la vendimia, le dio a un producto natural un valor agregado que es símbolo de alegría en las más diversas culturas. Por supuesto, como todo, bien utilizado, es bueno, en exceso se convierte en algo malo. Así que bueno, acá llegamos por hoy. Te dejo pensando en estos tres principios y obviamente si te gustan estos videos y te gustan estas reflexiones, te pido por favor que te suscribas, que le des like al video. De esta manera me estás ayudando a mí a seguir pudiendo dedicar tiempo a esto y animarme a continuar haciéndolo. Y si aún así te gusta y además querés contribuir, podés comprar cualquiera de mis libros en amazon.com, con lo cual hay varios libros de autoayuda, de espiritualidad y también de negocios, de emprendimientos. Así que si cualquiera de estas cosas que puedas hacer, me vas a seguir animando a mí a seguir adelante con esta serie de reflexiones. Gracias por todo, nos vemos en la próxima, hasta pronto.